Don Ricardo Ruiz de la Serna, muy buenas tardes. Buenas tardes, Xavi. ¿Recuerda usted algún caso de una declaración tan dura como esta de la Asociación Profesional de la Magistratura? No. Es que se han... No, pero es que la situación es gravísima, Xavi. Mucho. Es decir, no hay un jurista en España con cierta claridad jurídica y yo creo que también moral que no se dé cuenta de lo que está sucediendo. A mí las palabras no me parecen exageradas, sobre todo la noción de la voladura del Estado de Derecho, y cabría añadir incluso desde el interior, porque esto es algo que se hace desde el propio gobierno, es algo impulsado por el gobierno, ¿no? Es una implosión más que una voladura. Es una cosa muy grave, Xavi, porque la semana pasada se presentaba en el Congreso de los Diputados un informe precisamente en esta línea, ¿no? De mostrar todos los principios que resultan vulnerados por este proyecto de la amnistía, empezando por los fundamentos del Estado de Derecho, pero continuando, por ejemplo, con el principio de igualdad, con la vinculación del Estado a sus propias leyes. Es decir, al final aquí hay una cuestión que lo vicia todo, que es la motivación. La motivación de quedarse, de permanecer en el gobierno, de quedarse en el poder, de aferrarse con uñas y dientes a la, si me permites la metáfora, ¿no?, a la poltrona, lo termina viciando todo. Porque incluso los que podrían ser partidarios de una amnistía en un plano teórico terminan concluyendo que no cabe por la propia motivación torcida que tiene la ley. Normalmente los procesos de amnistía se dan en sociedades que han sufrido una fractura y en las que los dos, iba a decir los dos bandos, pero ni siquiera se trata a veces de bandos, se trata de los dos sectores de la sociedad enfrentados, tienen una voluntad común de olvido y de convivencia. Aquí es exactamente lo que no se da. Aquí los nacionalistas catalanes, los separatistas, han dicho una y mil veces que lo volverán a hacer. Y que no renuncien a la declaración. No solo es esto, las exigencias que le están haciendo al gobierno van precisamente en el camino de jalonar esa repetición del proceso que vivimos en 2017 y en algunos años anteriores, porque esto tampoco empezó solo en 2017, ¿no? Entonces, es inseparable la motivación torcida del gobierno del uso torcido de los instrumentos que le brinda el ordenamiento jurídico para dinamitarlo, para acabar con él. Ahora bien, hoy yo tengo la sensación de que asistimos a un día de impotencia. Impotencia en el mundo de la política. El Partido Popular dice, oiga, no, vamos a hacer que en el Senado, en lugar de devolver la ley al Congreso en los 20 días naturales posteriores a recibirla, tengamos más plazo y así estará 2 meses retenida en el Senado la ley de amnistía. Bueno, pero eso tampoco nos tranquiliza en absoluto. Hay intentos desesperados, como este de Paco Núñez, que nos contaba hace unos minutos, de escribirle a Paje y decirle, ahora es el momento de usar tus diputados castellano-manchegos. Ya sabemos que Paje no va a romper la disciplina del Partido Socialista. Dentro de esa impotencia, llama mucho la atención que algunos en la política próximos al gobierno estén claramente insultando a la judicatura, diciendo que son unos carcas, que le quieren usurpar el papel al legislativo, que el legislativo tiene pleno derecho a mandar la ley de amnistía y que ellos no tienen nada que decir, que si acaso el Tribunal Constitucional, que ya está debidamente amaestrado. Bueno, es que es más, Xavi, fíjate, hay un mito en la política española, que es que hay un PSOE bueno y un PSOE malo. Hay un PSOE malo, que sería el PSOE de Pedro Sánchez, traidor a la Constitución, que simpatiza con los nacionalistas, que tolera a partidos políticos ciertas veleidades, y luego habría un PSOE bueno, que sería el representante del PSOE histórico, leal a la Constitución, defensor de la unidad nacional. Esto es mentira. Ya no hay ningún PSOE bueno. Si es que alguna vez lo hubo, ya no lo hay más. A mí me gustaría mucho que estuviera aquí José Luis Balbás para poder hablar de esto, bueno, pero dado que no está, admitamos como hipótesis de trabajo que lo hubo. Bien, ese PSOE ya no existe más. Fue desmantelado en tiempos de José Luis Rodríguez Zapatero y de Pedro Sánchez. Y creo que solo lo busca Feijóo. Y probablemente solo lo busque Feijóo, pero lo busque equivocadamente. Con la lamparita. Porque sí, existe el gesto moral de dirigirle una carta y hacer un llamamiento a la conciencia, pero los diputados del PSOE se han dejado la conciencia cuando entraron en la lista. Es decir, Pedro Sánchez no ha comenzado a hacer esto ahora. Pedro Sánchez lleva un tiempo en el gobierno haciendo cosas verdaderamente reprobables. Lo que ocurre es que esta es más que reprobable, esta es apocalíptica. Es decir, esta supone, como dice el comunicado de la Asociación Profesional de la Magistratura, una verdadera voladura del Estado de Derecho. Junto con esto me parece, Xavier, que tenemos que introducir otro elemento en él. Tenemos que introducir otro elemento en el análisis. Es verdad que el poder legislativo hace las leyes, pero ni siquiera ese poder es ilimitado. Primero, porque el propio poder legislativo tiene
límites. Entre otros, el Tribunal Constitucional no puede ir contra la Constitución, el Poder Legislativo, pero como el Tribunal Constitucional ahora mismo tiene un presidente que ha tenido, permíteme el eufemismo, pero que ha tenido una entrada problemática y un desempeño dudoso, ¿no? Creo que en esto podríamos ponernos de acuerdo, incluso sus más fervientes defensores, con grandes desacuerdos en el seno del propio Tribunal Constitucional. Dada esta situación, es razonable pensar que el Tribunal Constitucional va a terminar dando por bueno, casi parafraseando a José Luis Rodríguez Zapatero, cualquier cosa que salga del Congreso de los Diputados, ¿no? Y luego, en tu condición de analista político, vamos a ver, hay quien dice, ese gobierno no puede durar. Bueno, pero, oiga, conseguido el bien mayor, que es, bueno, yo ya soy presidente del gobierno. A ver, durará mientras sirva para jalonar, para allanar el camino a los separatistas, y lo mantendrán en el poder. Pero lo mismo se decía cuando se formó el llamado gobierno Frankenstein, y se decía, no, esto no puede, son fuerzas políticas muy distintas entre sí, pero después entera. El poder constituido, el presupuesto, la red clientelar que resulta alimentada. No, yo creo que esto es una aspiración o una ilusión de algunas personas que piensan que una vez se forme el gobierno, ese gobierno no durará. Es cierto que hay todavía un valladar. Es tan grave lo que se está haciendo con el Estado de Derecho en España, es tan débil hoy el Estado de Derecho. No hemos hablado del papel de otros garantes de la legalidad, como podría ser el Ministerio Fiscal, tiempo habrá para hacerlo, pero es tan débil hoy el Estado de Derecho en España que no cabe descartar que desde la Unión Europea alguien tenga un momento de lucidez y se dé cuenta de que esto no solamente compromete al Estado de Derecho en España, sino la propia credibilidad de la Unión Europea. Es verdad también que cuando José Luis Rodríguez Zapatero, y creo que la comparación es válida, cuando José Luis Rodríguez Zapatero tiene que terminar convocando elecciones, no las convoca porque quiere, las convoca porque la presión desde la Unión Europea se hace insoportable. Claro, no se sabe si con los partidos políticos que van a formar parte de este gobierno, las medidas económicas, el atropello jurídico y el caos político pueda terminar conduciendo a que alguien en la Unión Europea le diga a Pedro Sánchez, hasta aquí llegaste, el problema eres tú. Tienes que convocarte. Sí, pero fíjate que incluso, no, yo siento venir hoy como Absalón, ¿no? Como el ángel de las malas noticias, pero es que, fíjate que es que yo creo que según cómo alimentan la red clientelar, si se convocasen elecciones, lo mismo dan un susto, ¿eh? Porque claro, fíjate, Xavier, que hemos llegado a un punto en el que esta idea que había de la conciencia del votante socialista, yo que se decía, no, a ver, los socialistas andaluces, los socialistas en castellano manchegos, esto no lo van a tolerar, esto no lo van a permitir. No van a permitir que desde su propio partido, el partido que participó en la transición, tal, el gobierno de Felipe en el 82, no van a permitir que esto se dinamite. Chico, a los hechos me remito. No haré, como se dice en los buenos, no haré más preguntas, señoría. No haré más preguntas, señoría. Don Ricardo Ruiz de la Serna, un placer enorme tenerte en el programa. Te lo agradezco de verdad. Nos has ayudado a entender pues esa impotencia que pulula por este país de media España que está en contra de esta ley de amnistía con esas proclamas que lanza la Judicatura, pero que al final ahí está Pedro Sánchez y la semana que viene lo mismo gobierna después de pasar la investidura.